Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Rubio Ramírez. Este video es para la materia de Medio Oriente. Es la actividad número 7 acerca del conflicto palestino-israelí. El nacionalismo árabe se consolidó como una fuerza política y social de gran importancia en Oriente Medio. De acuerdo con Carmen Pérez y Pedro Sánchez, en el conflicto palestino-israelí 2, el nacionalismo árabe surgió como una respuesta a varios factores históricos, como el hundimiento del Imperio Otomano, el reparto colonial de las potencias europeas, Reino Unido y Francia principalmente, en la región a través de los recuerdos de Sykes-Picot y la creación de estados artificiales que no respetaban las realidades étnicas ni religiosas de la zona. El nacionalismo árabe no era únicamente una corriente política, era una ideología que proponía la unificación de todos los pueblos árabes en una sola gran nación. Esta unidad debía estar basada en la cultura, la lengua y la historia que tenían en común. La identidad árabe se convertía en el eje principal por encima de las diferencias religiosas o locales. Su meta fundamental era alcanzar la independencia completa del colonialismo y erradicar toda injerencia extranjera en el mundo árabe. La influencia del nacionalismo árabe en el conflicto palestino-israelí. Antes del auge del nacionalismo árabe, el conflicto palestino podía haberse limitado a una disputa territorial entre dos comunidades. Sin embargo, con el impulso del nacionalismo árabe, el conflicto se enmarcó dentro de una lucha global entre el mundo árabe y el proyecto sionista. Israel fue percibido como una entidad artificial impuesta por las potencias occidentales en el corazón del mundo árabe, lo que amplificó la tensión regional. El nacionalismo árabe promovió la solidaridad entre los países árabes en apoyo a los palestinos. La causa palestina fue adoptada como símbolo de la lucha árabe contra la colonización y el imperialismo. Como resultado, estados como Egipto, Siria, Jordania e Irak participaron activamente en guerras contra Israel, principalmente en 1948 con el Nakba y en 1967 con la Guerra de los 6 días. Tras la proclamación del Estado de Israel en mayo de 1948, varios países árabes atacaron a Israel en nombre de la defensa de los derechos del pueblo palestino. Sin embargo, la falta de la coordinación, las rivalidades que se tenían internas entre los mismos países árabes y la debilidad de los ejércitos árabes llevaron a su derrota. En esta primera guerra se cimentó aún más la idea de que la cuestión palestina no era solo un problema local, sino era un asunto vital para el mundo árabe. De hecho, bueno, para poder entender un poco más el conflicto palestino-israelí, tenemos que remontarnos a 1947. Todo comienza con la historia de un barco llamado Exodus, el cual, bueno, es un buque fletado en Francia por la organización clandestina Haganah, la cual llevaba a 4.500 inmigrantes judíos a bordo. La mayoría eran sobrevivientes del Holocausto y su objetivo era establecerse en Palestina, donde en la antigüedad vivió el pueblo hebreo. La constitución de un Estado para el pueblo judío tras siglos de antisemitismo es la principal idea del sionismo, un movimiento político clave en este conflicto. Sin embargo, bueno, en Palestina pues ya vivían cientos de miles de árabes y esto, bueno, no impidió que el flujo migratorio judío comenzara a finales del siglo XIX y se intensificó con la persecución nazi. Hasta la Primera Guerra Mundial, bueno, Palestina formaba parte del Imperio Otomano, pero su partición pasó a ser administrada por el Reino Unido, y donde los británicos se convirtieron en los primeros en poner por escrito en un documento la promesa de un hogar nacional judío en Palestina. Y durante este tiempo permitieron una inmigración que creció conforme fue creciendo el antisemitismo en Europa, pues llegaban más judíos al territorio de Palestina. En 1922 eran solamente 80.000 personas y pasaban a ser 600.000 en 1947. La mayoría, eso sí, seguía siendo árabe. Sin embargo, bueno, la migración pues causó una espiral de violencia, lo que incluyó una revuelta árabe, episodios de represión de las autoridades del mandato y varios atentados, que fueron perpetrados tanto por los árabes como por los judíos. De igual manera, bueno, en 1947 Reino Unido anuncia que abandona el territorio de Palestina
y en el mismo año la ONU aprueba la resolución para poder dividir el estado en dos, uno judío y uno árabe palestino, mientras que Jerusalén, la capital, quedaría bajo el régimen internacional, donde había una pieza, ahora tenían que caber dos. Los árabes, por supuesto, que rechazaron el plan de partición, y en 1948 David Ben Gurión, una figura central del sionismo, declara el nacimiento del Estado de Israel. De hecho, bueno, un día después de haberse establecido el Estado de Israel, los ejércitos de Egipto, Libia, Siria, Jordania e Irak atacaron al pueblo judío, y en esta guerra, bueno, Israel fue quien ganó y el Estado palestino no se llega a crear, y son los años del Nakba, que en árabe significa catástrofe, y es como se conoce a toda la expulsión o la huida de hogares de más de 700,000 palestinos que se refugiaron en otros países cercanos, y cuyo regreso pues nunca lo permitió Israel. El mapa pues cambió, con lo cual Egipto pasó a controlar Gaza, mientras que Jordania se hace con Cisjordania. Israel, bueno, por su parte amplía sus fronteras y se queda con el 77% de Palestina, lo que había sido el mandato británico. En 1967, Egipto, Siria y Jordania se movilizan y tienen una nueva confrontación contra Israel, y sin embargo, bueno, Israel contraataca y tiene una rotunda victoria, que es llamada la Guerra de los 6 días, y con esto, bueno, Israel da una demostración de su gran superioridad militar sobre los países vecinos árabes. Posteriormente, bueno, con esto hace que Israel se haga de la península del Sinaí, se la quita a Egipto, los altos del Golán se lo quita a Siria, también ocupa Jerusalén del Este y la totalidad de Cisjordania, y también partes de Gaza. Esto provoca pues que haya más desplazados y miles de palestinos que hoy viven hasta la actualidad pues bajo un régimen de ocupación militar israelí. Y de igual manera, bueno, tras la Guerra de los 6 días, Israel emprende casi de inmediato un proceso de colonización de las tierras ocupadas, y empieza esta política de gobiernos laboristas, y le impulsarán con especial intensidad después de ejecutivos derechistas. La paz pues no dura mucho, ya que en 1973 es ahora sorprendido por un ataque conjunto con Egipto y Siria para recuperar los territorios que les habían quitado. Y bueno, eso se conoce como la Guerra del Yom Kippur, en donde, bueno, es una agresión que el Estado judío no veía venir, y demuestra las alianzas que se tenían. De un lado los árabes estaban apoyados por la URSS, y del otro lado Israel tenía el apoyo de los Estados Unidos. Lo que, bueno, acaba siendo crucial para su victoria, ya que pues sabemos que Estados Unidos tenía mayor superioridad militar. Esto, bueno, cambia el equilibrio de las fuerzas en la región y provoca un acercamiento de Estados Unidos con Egipto. A cambio de recuperar la península del Sinaí, Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel, algo que no le gusta demasiado a los países árabes, y con lo cual, bueno, es suspendido de la Liga Árabe. En estas fechas también en Irán triunfa la Revolución Islámica, que se convertía con el tiempo en un acto relevante para el apoyo de la milicia libanesa de Hezbollah y por sus lazos con Hamas. Prácticamente cada año se tienen problemas, y bueno, sabemos que hasta la actualidad pues el conflicto israelí pues todavía está presente, con lo cual, bueno, pues podemos decir que es algo que pues al momento no se tiene definido una fecha donde ya se termine esto. Podemos concluir que el nacionalismo árabe amplió y profundizó el conflicto israelí-palestino, lo transformó en un conflicto de identidad y de civilización, donde la existencia misma de Israel era vista como una amenaza para todo el mundo árabe. Sin embargo, las divisiones entre los estados árabes, sus intereses divergentes y sus luchas internas debilitaron los esfuerzos de apoyo real al pueblo palestino. A la larga, esto llevó al desencanto de muchos palestinos, que optaron por crear sus propias organizaciones de resistencia y abriendo una nueva etapa de conflicto. Muchas gracias y hasta luego.